Hola, ¿cómo están? Buenas tardes o buenos días, va a depender a la hora que puedan ver este video. Ya comenzamos a hablar sobre trabajo social. Habíamos comenzado a conversar sobre política, porque hablamos de que el trabajo social es una práctica política y para eso hicimos ya algunos alcances respecto de lo que entiende Aristóteles por política, las formas de gobierno que plantea Aristóteles, luego pasamos con Hobbes, con Rousseau, con Max Weber, para poder entender un poco por qué estamos hablando de política, qué estamos entendiendo por política. Y ya comenzamos de lleno a hablar sobre el trabajo social, sobre el servicio social, que es precisamente lo que nos convoca a estas clases. Y nos tomamos de un libro de Carlos Montaño, que yo se los había mostrado ya, La naturaleza del servicio social, y a partir de eso ya comenzamos con una clarificación respecto de las dos tesis que Carlos Montaño aborda para poder explicar la naturaleza del servicio social. Es decir, cómo surge el servicio social. Y en eso vimos que Montaño dice que hay una corriente que se denomina, o así le llama Montaño, endógena, que dice que el trabajo social o el servicio social se fue desarrollando a partir de un proceso en el cual se desarrollaban, se llevaban a la práctica una serie de formas de acción social representada por algunos que llaman los precursores. Y la otra tesis que dice que la tesis sociohistórica, que más bien señala que el servicio social surge en un contexto histórico determinado, que es el proceso de emergencia y consolidación del capitalismo en la llamada cuestión social. Así que eso, ya para ir aclarando, si me llegaran a preguntar, o a ustedes, ¿qué es el servicio social? ¿Cómo surgió el servicio social? La respuesta es, mira, hay dos explicaciones para decir cómo surgió el servicio social. Unos dicen que es un proceso que fue evolucionando de distintas formas de ayuda, porque el ser humano siempre ha tenido una conciencia solidaria y ha ido ayudando a los demás. Un compromiso por los demás, una cierta concepción humanista, para decirlo de esa forma. Y entonces eso llevó a que en algún momento todas esas formas de ayuda se consolidaron en un proyecto profesional que se llama servicio social y que ese también ha ido cambiando desde servicio social o asistencia social, servicio social y hoy día que podríamos decir el trabajo social. Esa es una forma. Pero también podemos decir, no, pero hay otra explicación que dice que el servicio social surge a propósito de las distintas conflictividades que se materializan en el contexto de la cuestión social. Es decir, estamos hablando en el periodo de la revolución industrial, el apogeo y la consolidación del capitalismo. Es decir, en lo que es la división social, sexual y técnica del trabajo. Eso fue lo que determina el surgimiento de profesiones y entre esas profesiones el trabajo social. Así que con eso ya quedamos claros, son las dos tesis que podemos decir. Pero ¿qué características tienen la una y la otra? Aquí, en este texto, que ustedes lo están revisando porque esto está en la plataforma, van a encontrar una cantidad de autores que cita Carlos Montaño y que pone como ejemplo de cómo ellos describen la profesión y cómo la fundamentan. ¿Y por qué entonces aquellos y aquellas que se inscriben en la corriente endógena, es decir, aquella que dice que había una serie de precursores, que eso llevó a que se desarrollara la profesión? Esos autores entonces van a dar una serie de antecedentes, elementos para fundamentar lo que están diciendo. Así que me voy a tomar de algunas cosas para que ustedes puedan ver
¿qué es lo que dicen algunos autores? Entonces, Carlos Montaño cita a uno de estos autores, José Lucena Dantas, y dice que este autor, que se adscribe en la corriente tradicional, es decir, en la corriente endógena, que también algunos le llaman la corriente tradicional o la corriente conservadora o la corriente clásica, y este autor, José Lucena Dantas, dice que hay a lo menos 3 formas de desarrollo del servicio social en este proceso. Clasifica entonces el servicio social en tres corrientes que se han ido desarrollando. La primera dice el modelo asistencialista. ¿Y qué dice este autor? Dice que el modelo asistencialista lo define como define la naturaleza de las prácticas y las problemáticas sociales que antecedieron históricamente al aparecimiento del servicio social, vigente en Europa en todo el periodo que va desde la Edad Media al siglo XIX, así como en los Estados Unidos hasta los años 30 del siglo XX, cuando la práctica del casework asumió el encuadre psicológico-social del cual no evolucionó. Entonces, ¿qué nos dice? Que en este proceso hay un primer momento de un tipo de práctica que es de carácter asistencial. Y eso se va a desarrollar en todo lo que es el periodo de la Edad Media. Todas las ayudas sociales, ahí es donde entonces aparecen estos precursores que la literatura siempre encontramos, como decía Juan Luis Vives, Federico Sanam, San Vicente de Paul, por mencionar algunos de los que en ese periodo siempre van a aparecer como precursores a propósito de la ayuda social que ellos desarrollan por los más pobres, por los niños, por los enfermos, etc. Y en el caso de Estados Unidos, particularmente ya hasta la década del 30, todo lo que fue el modelo casework, o también conocido como el caso social. Y acá la representante máxima de ese periodo podríamos decir que es Mary Richmond. Ahí entonces encontramos a Mary Richmond en lo que este autor viene a decir que sería una de las primeras tipologías, que sería el modelo asistencial. Luego menciona que hay otro modelo y lo señala como el modelo de ajuste. Y dice que se refiere específicamente al sentido de institucionalización de las prácticas conocidas como servicio social, y define la naturaleza del servicio social norteamericano, cuyas prácticas, finalidades y valores se volvieron para el ajuste o adaptación del individuo al sistema social. Entonces, esta segunda tipología, que es el modelo de ajuste, tiene que ver con esta definición ya de servicio social que está institucionalizado, es decir, que se desarrolla desde una institución. ¿Y cuál es la lógica que tiene este? Este modelo tiene la lógica o el objetivo de socializar al individuo para integrarlo a la sociedad. Dicho de otra forma, se plantea la tesis que las personas, las familias, presentan desajustes sociales. O dicho también de otra forma, que esto está pensado desde un modelo teórico que sería el estructural funcionalismo, que estas personas o las familias viven situaciones de desadaptación social. Y por lo tanto, al vivir problemática de desadaptación social, el rol del servicio social, en este caso, sería adaptarlo al sistema, resocializarlo para poder integrarlo. Fíjense que este concepto de socialización o de reinserción social hasta el día de hoy se utiliza. No es poco frecuente, incluso, no es casualidad que todavía escuchemos en trabajadores sociales, egresados a veces no hace tanto tiempo,
que todavía se refieren al proceso de intervención como un proceso de socialización o de reinserción social. Y con esto lo que están diciendo es que el problema está en la persona. Y esa persona hay que reformarla, hay que educarla para poder integrarla nuevamente a la sociedad. Esas son algunas de las tesis de las cuales ustedes van a ir aprendiendo y que probablemente van a ir tomando una decisión respecto de cuánto sentido le hace decir que la persona es el problema y hay que transformar a la persona y que la sociedad en realidad está funcionando completamente normal, completamente bien, y el problema acá entonces es el individuo, que hay que socializarlo. Bueno, esa sería la segunda tipología de la cual habla este autor, que le voy a nuevamente recordar el nombre. Carlos Montaño lo describe acá, José Lucena Dantas. Y hay un tercer tipo o una tercera tipología que menciona este autor, que sería el modelo de desarrollo y cambio social. ¿Y cuál es este? Dice, aún en elaboración, y al cual pertenecen dos corrientes, la del servicio social revolucionario, eminentemente político-ideológico, y la del servicio social para el desarrollo, eminentemente científico. Entonces, dice que en este tercer tipo de modelo de trabajo social, tendríamos el modelo de desarrollo y cambio social. Primero, tenemos el modelo asistencial o asistencialista. Segundo, tendríamos el modelo de ajuste social. Y el tercer modelo o el tercer tipo de servicio social que describe este autor sería el modelo de desarrollo y cambio social. Y en este modelo de desarrollo y cambio social distingue dos. Uno de carácter revolucionario, que es eminentemente de carácter político-ideológico, busca la transformación a través de la organización social, política, el movimiento social, las luchas sociales, y el otro que sería el servicio social para el desarrollo, el cual lo define que es un modelo eminentemente científico. Es decir, hay una racionalidad que lo que busca es aportar en la práctica, en el ejercicio del servicio social, al desarrollo, es decir, al mejoramiento de las condiciones sociales, económicas, culturales. Entonces acá, si se fijan, con este autor, Carlos Montaño, que nos menciona en esta idea de la concepción endógena, tradicional del servicio social, nos menciona entonces algunos autores y entre esto, como decía, Juan Lucena Dantas, que nos habla de que a juicio de él habrían tres tipologías o formas de servicio social. Pero lo que nos está diciendo también, y coherente con su mirada, es que este sería de forma de etapas. Es decir, desde el más atrasado, el más conservador, a uno más actual, que sería el modelo de desarrollo social. ¿Se fijan? Entonces aquí lo que plantea este autor es bastante coherente con la propia idea de entender que el servicio social se ha ido desarrollando en etapas, es decir, ha ido evolucionando. Y él entonces dice acá, en este proceso de evolución de la profesión o de la disciplina, encontramos uno que es el más clásico, que sería de carácter asistencial, en donde se le entrega la ayuda a la gente, en donde el profesional desde la institución va y busca resolver los problemas o dar respuesta a esos problemas. Y que el modelo más típico de eso sería el casework o el caso social. Que esa concepción o ese modelo del caso social proviene de Estados Unidos, de la mano de una de las fundadoras del servicio social científico, que sería Mary Richmond. La segunda, esta idea de un servicio social orientado a los ajustes sociales, es decir, a procesos de resocialización, de socialización del individuo, que busca integrar a una persona que está desadaptada, que sería esta idea del antisocial. Y como es un antisocial,
que está desajustado, tenemos que educarlo, socializarlo, reeducarlo, reformarlo para incluirlo a la sociedad. Y la tercera, esta idea de el servicio social para el desarrollo, la idea pensada en el desarrollo, en donde hay dos corrientes o dos formas de entender. Uno que sería eminentemente política ideológica y otro que sería más bien científico, que busca el desarrollo. Eso entonces sería esta idea de este servicio social endógeno que va desarrollando alguna etapa. Pero ¿qué más dice Carlos Montaño? Busquemos otros autores que menciona acá Carlos Montaño. Aquí todavía estamos en este modelo, en esta idea del trabajo social endógeno. Es decir, vuelvo y repito la idea de endógeno, estamos hablando que se forma desde dentro, que va evolucionando, que se va desarrollando. Dice Carlos Montaño que algunos autores que van a aparecer también de alguna forma vinculados a esta idea, están autores como Boris Lima, el mismo Norberto Alayón, uno de los autores muy reconocidos en el trabajo social latinoamericano y que tuvo una participación importante en un proceso histórico de la década del 60, como fue la reconceptualización, pero sin embargo ubica a Norberto Alayón todavía más bien en una idea de entender que este trabajo social ha ido evolucionando. Por cierto, Ezequiel Anderek, uno también de los intelectuales que van a ser tremendamente importante y relevante en la producción de una serie de libros sobre trabajo social desde la década del 60 hasta gran parte de la década del 90 todavía, e incluso hoy hay muchos que todavía siguen recurriendo a Ezequiel Anderek para poder entender qué es el servicio social. Pero sin embargo, desde esta mirada que hace Carlos Montaño, más bien Ezequiel Anderek tributa o responde a esta idea de que el servicio social es un proceso que ha ido evolucionando desde lo que también se conoce como las protoformas de asistencia social, es decir, aquellas formas no bien organizadas, no institucionalizadas, pero que sí iban en respuesta de las distintas, diversas, complejas necesidades de la sociedad. Bueno, con esto entonces vamos a terminar esta parte, en donde ya espero haya quedado un poco más clara la idea de esta concepción de que el trabajo social o el servicio social proviene de un proceso histórico que ha ido evolucionando desde la Edad Media, fundamentalmente. Desde ahí los autores distinguen este tipo de ayudas sociales, de respuesta a las necesidades sociales, y que fue cada vez sofisticándose más hasta transformarse en una profesión como hoy día la podemos conocer, pero también pasando por una serie de etapas, desde una etapa asistencialista a una etapa más científica como la que hoy día podríamos considerarla. Esa sería entonces una de las tesis que desarrolla Carlos Montaño, que se refiere a la mirada endógena para poder entender la naturaleza del servicio social. Es decir, para entender cuál es el origen del servicio social, cómo surgió el servicio social. Esto para ustedes me parece de suyo importante, porque ustedes están iniciando un proceso de formación en una ciencia social como es el trabajo social. Por lo tanto, ustedes deben saber, deben aprender, deben manejar suficientemente claro lo que están estudiando y la profesión que ustedes han elegido, lo que van a hacer
prontamente. Por lo tanto, cuando alguien le pregunte, incluso en su familia, le pueden preguntar, ¿y qué es eso del servicio social? ¿Es lo mismo que trabajo social? ¿Es lo mismo que las asistentes sociales? O tal vez las personas con más edad le van a decir, ¿o esas son las visitadoras sociales? Bueno, ahí ustedes van a tener que ir ya argumentando y fundamentando cuál es entonces la diferencia cuando hablamos de asistencia social, servicio social, trabajo social o visitadoras sociales. Pero por ahora pueden ya ir teniendo un argumento para decir el servicio social surge en la historia y hay dos explicaciones para poder clarificar cómo surgió esta profesión. Una es la perspectiva endógena que nos dice tal cosa y la otra es la perspectiva crítica que nos dice algo totalmente distinto. Y eso, algo totalmente distinto, también lo ubica en un momento histórico diferente. Bueno, lo dejamos hasta acá por ahora. Ya nos vamos a encontrar nuevamente. Hoy día cerramos entonces con la idea de la concepción endógena o endogenista del servicio social y la próxima vamos a tomar de otra corriente, es decir, de la segunda tesis que habla Carlos Montaño, que es la perspectiva histórico-crítica. Les dejo un saludo afectuoso, espero que les haya parecido interesante esta clase o esta conversación virtual y espero que estos elementos nos permitan también en las clases sincrónicas ir teniendo ahí algún tipo de diálogo con más elementos. Que tengan un muy buen día, un abrazo fraterno y nos encontramos prontamente.